comprendemos y probablemente en las evaluaciones que van a venir nosotros podemos establecer sistema de selección múltiple, verdadero o falso o contesta, ¿verdad? Y si no lo sabemos bien esta parte jurídica puede ser que nos genere un poquito de dificultad. Vamos entonces al título preliminar, el artículo 1 de esta ley. Voy a leer, voy a tratar de explicar si hay alguna duda y ustedes pregunten, siéntanse libres de preguntar cuando ustedes lo crean necesario. Esta presente ley, la ley del comerciante o también denominada ley mercantil, tiene por objetivo regular todo lo que es la actividad profesional del comerciante. Pero solamente me refiero a la actividad profesional como comerciante. Y eso implicaría tanto sus derechos como sus obligaciones. Lo que le compete a esta persona como comerciante, y no solamente a esta persona física, también puedo referir a una persona jurídica, por ejemplo. La transferencia de los establecimientos mercantiles, lo que implicaría todas las transacciones comerciales y las características de los costos, de los actos de comercio. Por eso justamente en el título 2 vamos a hablar de lo que serían los actos de comercio. ¿Cuáles son los actos considerados como tal ante la ley mercantil? Bueno, este es el título preliminar, lo que sería la presentación de qué trata la ley, ¿verdad? Regular la actividad de la persona en la profesión de comerciante. Eso implica que pueda conocer esta persona perfectamente cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué es lo que le compete como comerciante. Todo lo que implicaría las transferencias se refiere a todo lo que serían las transacciones comerciales, mercantiles, y lo que le caracteriza a actos de comercio. Bueno, yo avanzo, gente. Ustedes, si hay alguna duda, por favor, pregunten, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. ¿Qué tal? Gente, ¿se lee bien o es muy chiquito el PowerPoint? Se ve, profe. ¿Leen bien sin dificultad? Sí, se puede aproximar también, profe. Sí, sí, vamos un No, poquito. no, no, te digo, desde el celular se puede aproximar también, te digo. Se pueden también. Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, vamos un poquito vamos a hablar acá, vamos a entrar directamente, salimos del título preliminar, que es básicamente el encabezado, y vamos a entrar a lo que sería el título número 1. Habla de las disposiciones generales. Normalmente se pregunta quiénes son considerados comerciantes para la ley. No quiero que ustedes confundan. El acto de realizar una compra o una venta de un artículo, de un bien o la prestación de un servicio con la finalidad de lucrar es un acto considerado comercial. Pero acá tenemos que entender que ante la ley mercantil, una persona que realiza en forma accidentalmente un acto de comercio, accidental, ¿en qué sentido lo estoy diciendo? No lo realiza en forma habitual, no es una profesión. Entonces, si una persona lo realiza en forma accidental, un acto considerado comercial con finalidad de lucro, no está sujeto a la ley por ese acto. Pero, como dice muy bien el artículo 3, las personas que realizan profesionalmente actos de comercio sí son considerados comerciantes. ¿Cuál es la diferencia? Las personas que realizan profesionalmente actos de comercio lo realizan en forma habitual, vive de eso, ¿entienden? Vive de eso. Por lo tanto, si una persona se va a dedicar a la compra-venta, que nosotros le denominamos enajenación, por ejemplo, en forma constante, de lo cual va a ser sustento de su medio de vida, entonces es considerado comerciante. Primer punto. Por lo tanto, si una persona va a realizar en forma profesionalmente actos de comercio, está sometido a las formalidades que establece la ley mercantil como tal. Por ejemplo, inscribirse en el registro público de comercio, llevar una contabilidad ordenada regular por medio de un contador matriculado, llevar los libros necesarios para poder registrar sus operaciones contables, etcétera, etcétera, etcétera. El primer punto, me estoy refiriendo acá al inciso A. Ahora paso al inciso B. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? O sea, las sociedades. ¿Todas las sociedades son consideradas comerciantes? Aunque realicen actos de comercio, no. Vamos a distinguir muy bien una cosa de la otra. Las sociedades que tengan por objeto principal realizar actos de comercio, y con eso estamos hablando de lucrar, y atiendan bien, no solamente lucrar, atiendan bien. Vamos a poner acá, obtener lucro, ¿verdad? Obtener lucro. Lucro sería ganancia. Y obviamente repartir, ¿verdad? Repartir o distribuir las ganancias obtenidas. Entonces, si esa es la característica, esas sociedades que realizan actos de comercio son consideradas también comerciantes para la ley. Repasemos. Las personas físicas que realizan profesionalmente actos de comercio,
habitualmente como medio de sustento comerciante. La sociedad de socios también es comerciante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las sociedades, sociedades con una finalidad social o humanitaria, por ejemplo? ¿Qué pasaría con eso, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Vamos a poner acá una comisión, qué sé yo, una comisión, vamos a poner una comisión de la parroquia, que realiza, qué sé yo, un campeonato de fútbol. Vamos a poner un campeonato de lo que sea. Ahora, el campeonato tiene un costo. A ver qué escribimos. Campeonato, falta acá. Creo que ahí está. Campeonato. Vamos a corregir esto, esto es todo mal escrito. Una comisión parroquial, ¿verdad? De la parroquia. Costo que tienen que incurrir para hacer el campeonato. Bueno, tiene que pagar al árbitro, tiene que alquilar la cancha, tienen que, qué sé yo, no, me estoy tratando de imaginar unas cosas, tiene que imprimir los talonarios para la entrada de las personas. ¿Pero acaso no está lucrando con eso? Es mi pregunta. A ver quién me puede ayudar con eso. ¿Está lucrando o no está lucrando? ¿La finalidad es juntar plata, sí o no? ¿Quién me No, no. puede decir eso? Una pregunta Sí, profe. Sí, profe, pero no es para su propio uso, o sea, para su ganancia misma, Exactamente. Ahí está la cuestión. para un bien común, digamos. Exactamente. La finalidad pues, es social. Es para, qué sé yo, ampliar el techo de la iglesia. Es para, en realidad, para el beneficio de los feligreses. Es para el beneficio de una, o sea, tiene una finalidad espiritual o religiosa. No es una empresa, no es una SA o una SRL que se constituye para establecer, obtener ganancias y repartir la ganancia entre los socios. Entonces, ¿están entendiendo la diferencia? Por lo tanto, las personas que realizan habitualmente actos de comercio y las sociedades que tienen como finalidad principal realizar actos de comercio, porque la comisión de la parroquia no se hizo solamente para hacer plata, es para trabajar en la parroquia, para, qué sé yo, administrar los bienes de la iglesia, de la parroquia, para mejorar el, qué sé yo, o para hacer una especie de apoyo espiritual para los vecinos, los pueblanos, etcétera. No es una empresa que persigue una finalidad de lucro. No estamos distribuidos ¿cómo le puedo decir? En una comisión en la cual tenemos una ganancia y nos repartimos en proporción a lo que aportamos como capital social. Entonces no puede ser considerado como una sociedad con finalidad de lucro y por lo tanto comercial. Ustedes saben que las comisiones tienen que tener RUC, ¿verdad? Obviamente eso tiene que tener RUC para que justamente Hacienda también les pueda controlar. Eso es normal. Bueno, ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que realizan accidentalmente acto de comercio? Yo le dije a ustedes que los que realizan accidentalmente acto de comercio no son considerados comerciantes. Pero dice acá, los que tienen la calidad de comerciante según la ley están sujetos a la legislación comercial de los actos que realice como tales. Como tales. ¿Esto qué te quiere decir? Que si yo voy con mi auto y choco a una persona, eso es la ley civil. Eso ya es lo que sería el Código Civil y Penal. O sea, la ley comercial, la ley 1034/83 solamente tiene competencia con lo que es la relación con mi actividad comercial nada más y con mis derechos y obligaciones como comerciante o como empresario. Ahora, todas las demás cuestiones civiles, eso no le compete a la ley mercantil. Por eso dice, los que tienen la calidad de comerciantes, por ejemplo, aquellos que se matricularon como comerciantes y obtuvieron su RUC, según la ley, están sujetos a la legislación comercial solamente los actos que realice como comerciante. ¿Entienden? Por ejemplo, hay diferentes tipos de jueces. Vamos a suponer que de repente alguien se va a casar, entonces tiene que recurrir a qué tipo de juez para ese tipo de trámite, para esa gestión. Podría ser juez en lo comercial, juez en lo penal o juez en lo civil. Juez civil, Exactamente, creo. exactamente. Ahora, si yo voy a hablar de lo que sería la parte comercial, a quien tengo que recurrir es al juez de comercio. Por eso la ley 1034 guarda relación solamente con tus derechos y con tus obligaciones, pero como comerciante. No con respecto a tus otros tipos de actividades.
Por ejemplo, si vos cometés algún tipo de delito, estamos hablando del Código Penal Civil. Ahora, si vos querés, como dijimos recién, establecer una sociedad conyugal, bueno, hay que hablar también con el juez en lo civil, ¿verdad? Entonces, son competencias diferentes a lo que quiero referir. Y acá está este punto que estamos recién tocando. Los que realicen accidentalmente actos de comercio no son considerados comerciantes, pero, ojo con ese tema, sin embargo, quedan sujetos en cuanto a las consecuencias de dichos actos a la legislación comercial. ¿Qué significa en un castellano normal eso? Por ejemplo, si yo tengo una moto, compro una moto por 1 millón de guaraníes y le vendo a Gabriel por 1.200.000, estoy lucrando, pero yo no me dedico a eso. No me dedico, eso fue solamente un hecho casual, donde alguien apreció a alguien que le gustaba la moto que tenía yo, me ofreció comprarme y yo le vendo y estoy lucrando con esa venta, con esa enajenación. Ahora, si yo vendí esa moto y luego vuelvo a comprar otra moto y le vendo al otro compañero y después vuelvo a comprar otra moto y le vendo a una compañera también la moto, entonces yo me estoy constituyendo como un comerciante. Entonces me dice la ley, si vos realizás actos de comercio, no sos considerado comerciante en principio, pero sin embargo quedás sujeto a las consecuencias de dichos actos a la legislación comercial. O sea que yo no puedo alegar desconocimiento, yo no puedo decir, yo vendí 15 motos, pero yo no sabía que yo tenía que ser comerciante ya legalmente constituido. Entonces obviamente la ley me va a aplicar también las sanciones correspondientes. Por eso nosotros tenemos que asesorarle a las personas. Hay personas que están ejerciendo el comercio, pero no se encuentran regularizadas, no emiten factura legal, no tienen registro único contribuyente, no tienen su matrícula de comerciante, no tienen los libros y los sistemas de registraciones contables pertinentes y por lo tanto no emite declaración jurada y mucho menos estados contables. O sea, no está en el radar de Hacienda, pero está ejerciendo el comercio y está lucrando, ya es comerciante en forma habitual. Entonces lo que debería hacer un contador es asesorarle a esa persona porque va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque el artículo 5 del título 1 de la ley 1034 dice que las personas que realizan accidentalmente actos de comercio no son considerados comerciantes, pero quedan sin embargo sujetos en cuanto a las consecuencias de dichos actos a la legislación comercial. ¿Se está entendiendo eso, compañeros? Sí, profe. Excelente. Por eso le dije, gente, que acá vamos a parecer más estudiantes de derecho. Estos tienen que saber y nunca tienen que olvidarse porque esto es ley. Esto no quedó derogado, esto es ley. Toda persona que... Sí, adelante. Una pregunta, ¿desde cuánto, o sea, desde qué cantidad se considera ya un comerciante accidental, o sea, el verdadero comerciante ya? Desde... Claro, entiendo tu pregunta. Sí, en realidad no existe un rango específico que diga, por ejemplo, bueno, si vos vendés por arriba del salario mínimo, por decirte un ejemplo hipotético, ya sos considerado comerciante. O sea que si vendés por debajo o aún no sos comerciante, ¿verdad? No existe en realidad un rango. O sea, el tema lo que te aplica es la habitualidad. Vos podés, qué sé yo, nosotros estamos vendiendo fruta, por ejemplo, en la vía pública. Estamos vendiendo fruta y no tenemos un rango de venta, a lo mejor vendemos 200, 300 mil guaraníes por día. Pero aún así lo que determina el tema que vos seas comerciante y tengas que regularizar tu situación como comerciante es la habitualidad. Pues yo vendo muy poco, yo vendo manzana o naranja por 50.000 por día nomás. Estamos hablando de 250.000, 300.000 guaraníes a la semana, pero lo estás vendiendo todos los días. O sea, vos estás viviendo de eso. Estás haciendo eso estás haciendo eso una profesión habitual ya de comercio y estás lucrando, por más que sea bajo tu rango, pero estás en eso. Y ahí Hacienda te dice, bueno, tenés varios, podés inscribirte en varios rangos, como por ejemplo, qué sé yo, el IRE simple o resimple, por ejemplo. No es precisamente que vos tenés que vender por 50 millones de guaraníes o por 10 millones de guaraníes o por arriba del salario mínimo para constituirte como comerciante. No sé, ¿me estoy explicando? ¿Se entiende eso, gente? Sí, se entiende. O sea, comerciante se considera la habitualidad y la constancia de la venta. Exactamente. Y que vos hagas de ese acto
algo habitual, una profesión habitual ya. Y que por lo tanto sea un medio de sustento para vos y para tu familia. Entonces ya es un acto comercial. Ahora, para llevar los libros, en unos artículos, cuando lleguemos, si alcanza el tiempo, vamos a llegar ahí donde dice una partecita de la ley, ya hablamos del título 2 del título 3 de los libros de la documentación contable. Dice que toda persona cuyo capital comercial exceda de los 1000 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas de la capital, está obligada a registrar en libros todo lo que implicaría su movimiento contable. Ahí, esa es otra cuestión. Si vamos a hablar de 1000 jornales, estamos hablando de más o menos, así al voleo, le estoy diciendo así, 88 millones de guaraníes más o menos que vos tengas de ingresos ya, vos tenés que estar obligado a registrar en libros todas tus operaciones comerciales. Ojo, ustedes saben que los libros obligatorios son el libro inventario y el libro diario. Pero dice otra vez la ley, sin perjuicio de los demás libros exigidos para determinadas clases de actividades, como por ejemplo, libro compra, libro venta, que son libros básicos, que por ejemplo el pequeño comerciante tiene que llevar, no es lo que puede, debe llevar. Tener también libro mayor, libro banco. Entonces, indispensablemente va a tener que tener algún tipo de registración contable, eso sí. Pero no te dice el monto. Por eso es muy buena la pregunta que acabaste de hacer. Bueno, cualquier cosa, gente, excelente. Me gusta que participen. ¿Qué pasa con la señorita que era comerciante y que acaba de casarse, por ejemplo? Al casarse forma una sociedad conyugal con su marido, ¿verdad? Ahora, dice muy bien el artículo 8, el matrimonio de la mujer comerciante no altera ni sus derechos ni sus obligaciones relativos al comercio. O sea que esta compañera nuestra ya era comerciante. Vamos a suponer que tenía una boutique, por ejemplo. Tenía una boutique y ella tributaba en algún tipo de categoría de impuesto, ¿verdad? Bueno, perfecto. Después se casa ella. Forma una sociedad conyugal con su marido. Por ejemplo, ella si vaya a sacar un préstamo del banco, de la cooperativa, tiene que acompañarle a su marido porque es su socio conyugal y ambos tienen que firmar para la obtención de ese crédito financiero. Van a comprar un vehículo, por ejemplo, obviamente ella puede ir él, pero obviamente va la pareja y si van a comprar a crédito, van a tener que firmar los pagarés probablemente juntos, ¿verdad? Porque es una sociedad conyugal ya. Pero ¿qué pasa? Ella ya era comerciante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a suponer que ella está deudando al fisco, no está pagando los impuestos, está retrasada en el pago de los impuestos, ella puede heredarle o delegarle esa obligación tributaria fiscal al marido que es su socio conyugal. Esa es mi pregunta. ¿Qué ustedes piensan? En base a lo que dice el artículo 8. Ella ya era comerciante, tenía la boutique cuando era soltera. Ahora se casa, sigue teniendo la boutique, pero ya formó una sociedad conyugal con su marido. Ella está deudando al fisco. Entonces, ella al tener su socio conyugal, ella puede puede transferir esa deuda al marido, que es su socio conyugal. No, Para mí profe. que los No. dos ya tienen la deuda, profe, porque ya No. están casados. Porque ahí dice muy bien, el matrimonio de la mujer comerciante no altera ni sus derechos ni sus obligaciones relativas al comercio, no se altera nada. Sigue siendo ella, para el fisco, ella la contribuyente, ella la titular de esa boutique. Por lo tanto, ella fue, o sea, su movimiento comercial o la falta de presentación de sus declaraciones juradas son las que le generaron la deuda. Ella no puede decir, no, mi marido es el que va a pagar la deuda porque él es mi socio conyugal, entonces mi marido, él va a pagar la deuda ya que yo no puedo pagar la deuda. Él puede darle la plata, él puede darle la plata para que pague la deuda, pero él no es el que le está deudando al fisco, es ella la titular de ese comercio. A ver, compañero, creo que le interrumpí a alguien. No. Decía nomás que ahora, por ejemplo, si alguien tenía una cuenta, antes de estar con esa persona le preguntabas, ¿de no tenés cuenta? O algo así. ¿Ya? Y que capaz que sería interesante, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo otra vez. El marido no está obligado a pagar la deuda de ella. Pero fíjense que el artículo 8 solamente habla del matrimonio de la mujer comerciante. Acá yo pienso, por lo menos en mi opinión personal, que también tendría que ser el matrimonio de la mujer y del hombre comerciante. No alteran ni sus derechos ni sus obligaciones relativas al comercio. O sea que también un hombre
que era soltero y que tenía un comercio, al casarse, evidentemente él sigue teniendo los mismos derechos y las mismas obligaciones ante la ley comercial. Él tampoco no puede trasladarle la deuda que le generó su empresa ante el fisco a su socia conyugal. En realidad, el artículo 8, acá una cuestión de género tendría que haber sido, en mi opinión personal, tendría que ser así. Tanto mujeres como hombres. Comerciantes. No altera sus derechos y sus obligaciones relativas al comercio. Es como si fuera que la mujer no se casa, el hombre no se casa, también se casa. Entonces, esto creo que debería arreglarse esta ley en este artículo y ser de esta manera. Porque si no da la impresión que solamente la mujer la afecta a la mujer, y esto es a ambos. Así que, Sí, gente, por eso justamente te iba a preguntar. sí, verdad que suena a medio, no sé por qué aclara solamente la mujer comerciante. Cuando yo era estudiante de contabilidad, allá por 1811 por ahí, recuerdo, por ejemplo, que, fíjense cómo la ley era, yo recuerdo que la mujer comerciante o la mujer que quería constituir un comercio tenía que presentar su registro civil, su libreta para ver si era casada o no era casada, por ejemplo. Y yo recuerdo que al varón no le pedían. No sé por qué, ¿verdad? No sé por qué. Pero hay muchas cosas que están cambiando, ¿verdad? Que hoy en día lo voy considerando que vamos evolucionando, ¿verdad? Que vamos mejorando también en ese sentido, tanto para hombres como para mujeres. La ley tiene que ser igualitaria en cuanto a los derechos y en cuanto a las obligaciones. Pero en fin, repasemos. Tanto hombres como mujeres que estaban en una situación de estado civil de soltero o soltera, que hayan sido comerciantes o empresarios, al casarse y al formar una sociedad conyugal, no afecta sus derechos ni sus obligaciones como comerciante ante el fisco. Por lo tanto, una persona, tanto una mujer como un varón que se haya casado, no puede decir, bueno, yo no puedo pagar la deuda, entonces la deuda le transfiero a mi socio conyugal. No. Para el fisco, por ejemplo, qué sé yo, Andy Judith Saucedo, ella es la titular de ese negocio, o el señor Diego Klitsch, él es el titular de esa empresa. Entonces, no pueden ellos trasladarle la deuda a su, no es que el fisco va a decir, bueno, ya que Diego Klitsch no puede pagar su deuda, bueno, quien inmediatamente paga la deuda es la señora. Entonces, eso también tenemos que asesorar. Fíjense que no es así. La situación cambia cuando de repente el día de mañana Diego se va al banco, a un banco privado, y saca un préstamo en el cual firmó él y su señora. Ahí es totalmente otra historia. O se va Andy con su marido el día de mañana y compran, por ejemplo, a crédito un electrodoméstico, una vivienda, qué sé yo, algo. Ahí los dos son deudores. Ahí cambia totalmente. Esto es solamente desde la visión de comerciante, tanto para ella como para él, ante el fisco. ¿Se entiende, gente? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo esta cuestión jurídica? Sí, profe. Sí, profe. Porque recuerden bien que, por ejemplo, el marco legal y jurídico es muy complejo. Ustedes saben que el día de mañana, cuando ustedes se casen, por ejemplo, todos los bienes que ustedes adquieran mancomunadamente forman parte de la sociedad conyugal. ¿Eso qué quiere decir? Que, qué sé yo, Malena compra con su marido un auto y Malena puso el 60% del valor del auto y el marido puso el 40% del auto. Si no hay separación de bienes, y vamos a suponer que el día de mañana, bueno, Dios no quiera, ¿verdad? Pero Malena se divorcia de su marido, ¿cómo se va a hacer el reparto de ese auto? La mitad. Exactamente, 50 y 50. Pero Malena dice, pero yo puse el 60%, ¿por qué voy a llevar la mitad a mi marido? Porque es un bien mancomunado de la sociedad conyugal. A menos que Que se declare que compró cuando era soltero. bueno, ese es un punto muy importante. Malena compró cuando era soltera. Entonces, bueno, y está el título en la escribanía, lo hizo antes Malena Aracelia Podaca Orrego, ¿verdad? O si no, Malena compró después cuando ya estaba casada, pero hicieron, por ejemplo, separación de bienes. Entonces, bueno, cuando hay separación de bienes ya cambia, porque Malena dice, bueno, ese auto que compramos, ese es mío, le dice ella. O el marido compra después una moto, y la moto es del marido, ¿verdad? Entonces, ahí hay separación de bienes, es diferente. Y son temas que tenemos que saber, gente, porque la verdad que es algo bastante interesante, ¿verdad? Todo este tema, pero siempre estamos hablando de bienes, de valores, de activos. Y obviamente el matrimonio no deja de ser una sociedad y las sociedades a veces se disuelven. Entonces
y hay muchos bienes de por medio, ¿verdad? Entonces es un tema que tenemos que saber también los profesionales, de una manera u otra. Bueno, así que pensá que bien Malena va a comprar el auto. Bueno, Vamos profe, voy a tener en cuenta. a- No, y por eso es muy importante la universidad, porque mucha información vamos aprendiendo que tarde o temprano puede ser que nos sirva muchísimo, ¿verdad? Bueno, nosotros como contadores va a servirnos lo sí o sí, porque tenemos que asesorarle el día de mañana a vos, Malena, como licenciada, van a venir gente en tu oficina y te van a decir, licenciada Apodaca, ¿qué? ¿Cómo esto? ¿Cómo? Entonces vos tenés que asesorarle a tu cliente también para que de una manera u otra también vaya entendiendo los pros y los contras de cualquier tipo de acto o de acto, ya sea comercial como civil también. Bueno, y obviamente por eso nos van a pagar también, eso es parte de nuestro honorario también. Vamos a ir avanzando, gente, vamos a tratar de ver hasta dónde podemos llegar. Ahora, ¿quiénes no pueden ejercer el comercio por su incompatibilidad de estado? No me refiero a la incompatibilidad de estado civil, no me refiero a casado, separado, divorciado, viudo. Me refiero a lo que ejerce. Por ejemplo, las corporaciones eclesiásticas no pueden ejercer el comercio. Cuando hablamos de las corporaciones eclesiásticas, ¿a quién nos referimos específicamente? ¿Quiénes son las personas que forman parte de una corporación eclesiástica? La iglesia. Exactamente, sí señor, muy bien por el compañero. Los miembros de la iglesia no pueden ejercer el comercio. Estén tanto ejerciendo, obviamente, su rol en este caso de una iglesia, obviamente estamos hablando de una iglesia debidamente reconocida por el Estado, por supuesto, ¿verdad? Los jueces tampoco. Los jueces no pueden ejercer el comercio, los representantes del Ministerio Fiscal y de la Defensa Pública tampoco no pueden ejercer el comercio. Los funcionarios públicos, conforme a la ley que se dictó allá por el año 70, la ley número 200, tampoco no pueden ejercer el comercio. Y obviamente tenemos las personas inhabilitadas por leyes especiales, qué sé yo, por ejemplo, las personas que estén privadas de su libertad, esa situación de Estado no puede permitirle ejercer el comercio. Aunque Paraguay es un país tan particular que sabemos que a veces de la cárcel hay gente manejando negocios, ¿verdad? Pero por lo menos la ley es bien clara. Las personas, por ejemplo, que por cuestiones, algún tipo de inhabilidad mental, por ejemplo, no pueden ejercer el comercio tampoco. ¿Por qué? Porque la gente podría, vamos a suponer que una persona con problemas mentales, con algún tipo de dificultad para tomar decisiones muy importantes comercialmente hablando, vamos a suponer que la ley le permite ejercer el comercio. Probablemente podría haber personas que podrían abusar de esa situación y obviamente ejercer actos que va en contra de esa persona. Entonces, pero vamos a un ejemplo concreto. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, un sacerdote hereda una empresa de sus parientes, de sus padres? Él es sacerdote y por incompatibilidad de Estado ante el Estado paraguayo, él no puede ejercer el comercio. Entonces, ¿qué va a hacer con ese negocio que acaba de heredar? ¿Tiene que vender, tiene que tirar, tiene que regalar, tiene que donar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es un camino alternativo? Tiene que vender, profe. Tiene que vender, plantear la compañía. Puede ser, pero hay otra opción. Él no quiere vender, porque él sabe que a lo mejor no va a ser sacerdote toda su vida. Puede ser que el día de mañana renuncie a la corporación eclesiástica. Puede ser Puede que pasar a nombre de algún familiar. exactamente. Y no precisamente familiar. Todas estas personas, funcionarios públicos, personas que estén inhabilitadas por ejemplo, por algún tipo de alguna pena, esté purgando alguna pena privativa de libertad, funcionarios públicos, dije, los jueces, representantes del ministerio, corporaciones eclesiásticas que heredan algún tipo de comercio o empresa, lo que pueden hacer es nombrar un representante legal o un curador o representante legal, el cual va a ser la persona que va a ejercer el comercio por él o por ella. ¿Eso qué quiere decir? Vamos al ejemplo concreto del sacerdote. El sacerdote hereda una empresa, un comercio. Él no puede ejercer el comercio. Entonces él va a nombrar a un representante legal. Interesante sería, por ejemplo, muchas veces se nombra a los abogados, ¿verdad? Porque son las personas que muchas veces se encargan de este trámite de transferencia de poder. O sea, que le da una especie de carta poder para poder ejercer la representación de esa empresa. Yo siempre pienso que más interesante sería nombrar a un contador, a un administrador de empresa. Entonces, creería yo, pero eso es por lo menos mi pensamiento. En fin,
Estas personas pueden nombrar un representante o curador que va a ser la persona que va a administrar y dirigir esa empresa, hasta tanto él esté formando parte de esa profesión, de esa situación en la cual está él, por ejemplo, en el caso del sacerdote. Fíjense, funcionario público, por ejemplo, vamos a hablar del... ¿Ustedes saben quién es el funcionario público número 1? ¿Saben quién es? ¿Quién es el funcionario público número 1 dentro del Estado paraguayo? El presidente, profe. Exactamente, muy bien por la compañía. El presidente de la República. Muchos de nuestros presidentes ya eran comerciantes o eran empresarios antes de ejercer la carrera pública. Antes de ejercer la carrera pública. Por lo tanto, ¿cuál sería la situación apropiada en estos casos? Bueno, una persona que se candidata ya sea para ser presidente de la República o para ser ministro o para formar parte de una cartera ministerial o para ser, qué sé yo, intendente o gobernador, y sale electo esa persona. Entonces, lo correcto sería que esa persona nombre un representante legal por el periodo que va a estar a cargo de su servicio público al Estado. Entonces, en ese periodo, un tercero tiene que ser la persona encargada de administrar su empresa. Él no tiene por qué vender o deshacerse de esa empresa. Sigue siendo su empresa. Él va a acceder a los beneficios, a la ganancia, a la utilidad que le va a generar esa empresa. Lo que no puede es administrar y formar parte de la dirección de esa empresa. ¿Queda claro eso, gente? ¿Queda Sí, claro? profe, aquí repito. Vuelvo a repetir. No, él no tiene por qué renunciar a los beneficios económicos que le genera ese comercio o esa empresa. Eso es de él, es categóricamente de él, en forma legal es suyo. Lo que la ley no le permite es ejercer la dirección y la administración directa de esa empresa. Para eso está el representante que él nombró. ¿Se entiende? Así, eso es el marco, por lo menos eso determina nuestro marco legal en la ley mercantil. Ahora mi pregunta es, ¿por qué ustedes creen en principio que la ley no les permite ejercer el comercio directamente? O sea, la dirección, la administración de la empresa. ¿Por qué dice por incompatibilidad de Estado? ¿Qué hace que su situación de Estado, por qué ellos no pueden ejercer el comercio? Porque un sacerdote puede ser un perfecto comerciante, un perfecto empresario. Pero ¿por qué no puede? ¿Por qué ustedes creen que la ley le dice, no, ustedes mientras estén en ese ejercicio, usted no puede ejercer el comercio? A ver quién saca un análisis. En el Porque caso eso sobre... de, A ver, la compañera, vamos a darle... en el caso, profe, de los funcionarios públicos podría ser porque puede ser que la plata del Estado use en su empresa, Excelente, muy bien. el Podría ser lavado de dinero. válido. Y no solamente que pueda utilizar plata pública, ya que en ese momento él forma parte de la administración pública y puede obviamente utilizar recursos del Estado para potenciar su propia empresa privada, sino que una cuestión muy importante también. Normalmente, si vos estás en esta situación, tenés una posición de ventaja por encima del resto de la competencia común y corriente. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que vos sos intendenta de una localidad y vos ya sabés que en tal lugar se va a potenciar toda la parte inmobiliaria porque se va a hacer una ruta, por ejemplo, o se va a hacer un centro comercial, qué sé yo. Vos ya tenés por adelantado información que el resto de la comunidad no lo tiene. Entonces, vos haciendo uso y abuso de esa situación, vos puede ser que estés comprando propiedad a un precio mucho más barato y estés ejerciendo ya el comercio ahí. Mientras el resto de nosotros no sabíamos de esa información. Por ejemplo, vamos a hacer un puente. Y vos ya sabes por adelantado dónde se va a hacer el puente. Entonces, ¿qué pasa? Nadie no tenía ni remotamente idea de dónde se iba a habilitar el puente, porque vos sos la persona que se encarga de ese tema, de esa gestión, y vos tenés todo el poder de comprar terrenos a precios muy irrisorios que el resto, obviamente, no. Una vez que se haga el puente, nosotros ya hemos comprado totalmente a otro precio. Entonces, ese te da esa situación de ventaja desleal por encima del resto. Entonces, la ley dice, mira, mientras vos tengas esa situación de poder y de control, vos no podés ejercer el comercio. Yo sé que la ley no es perfecta, ¿verdad? Usted me puede decir, bueno, pero eso le puede pasar al representante legal y el representante legal puede hacer más también ese negocio. Y es cierto, ¿verdad? Pero la ley trata de ser lo más por lo menos, perfecta, ¿verdad? Entonces, los seres humanos somos la que alteramos la ley, ¿verdad? Profe, tengo una consulta. Sí, adelante, por favor. En el caso de los sacerdotes, ¿por qué no pueden manejar? ¿Porque van contra las leyes de ellos o por qué sería?
Sí, varios puntos. En realidad, siempre se pensaba que, o sea, hasta hoy en día, yo también pienso que la iglesia tiene una situación de poder por encima de la comunidad, porque no dejan de ser autoridades, solamente que son autoridades eclesiásticas. Y otra cuestión muy importante también es, la iglesia se creó, en principio por lo menos, yo quiero creer que es así, la iglesia se crea con una finalidad espiritual y social. Entonces, si nosotros, ponete a imaginar que en nuestra congregación haya un sacerdote que es nuestro pastor, ¿verdad? O es la persona que a nosotros nos guía espiritualmente y al mismo tiempo también tiene su empresa que él administra. Entonces va a ser dos cosas a la vez. Entonces su finalidad primordial y principal es velar por la espiritualidad y el bienestar social de su congregación, no de su comercio. Entonces le dice la ley, mira, compañero, vos dedicate a lo que vos para lo cual te estás dedicando. Porque cómo vas a ejercer el comercio y al mismo tiempo vas a cuidar los feligreses y al mismo tiempo vas a cuidar tu empresa. Profe, justamente eso quería también decir en el caso del funcionario público, para que se enfoque específicamente a su trabajo, ¿verdad? En el caso que sí, que no se distraiga en su... Porque a él no se le obligó a ser intendente o a ser concejal. Él fue electo para eso, él se candidató para eso. Entonces, durante 5 años, él tiene que concentrarse en la administración del bien público, no de su propio bien personal. No le dice la ley que él vaya y que queme su negocio, que regale su negocio, se deshaga. No, no, no. Está bien, sigue siendo su negocio. Pero él le dice, bueno, nombrar a una persona honesta, a una persona capaz, que durante 5 años te va a administrar tu negocio y que te rinda cuenta. Pero no vaya a dedicarte vos a dirigir tu empresa, porque vos tenés que dedicarte a administrar a tu comunidad. Porque vos te postulaste para eso y se te eligió para eso. ¿Entienden? Entonces, por incompatibilidad de Estado, en el artículo 9 dictamina eso. Está bien claro. Y por lo tanto, si la persona no cumple la ley, obviamente, ustedes saben que todo incumplimiento de ley viene sujeto a qué cosa. A contraer obligaciones. A traer en realidad consecuencias. Obligaciones y consecuencias, por supuesto. Exactamente. Fíjense esta partecita que dice el artículo 10 que está enganchado con el artículo 9. La prohibición del artículo precedente, o sea, la prohibición del artículo 9 dice, no comprende la facultad de celebrar contratos de préstamos e intereses, pero con tal que no haga del ejercicio de esa facultad una profesión habitual de comercio. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hablar de nuestro amigo el sacerdote. Este amigo sacerdote tiene una empresa que heredó de sus familiares. Él no puede dirigir y administrar directamente esa empresa, pero obviamente a él se le acredita toda la ganancia que genera esa empresa. Su representante mensualmente, mensualmente le va depositando parte de los beneficios económicos que generó esa empresa que el representante está administrando. Bueno, perfecto. Después viene el amigo Gabriel y le dice al sacerdote, yo soy amigo tuyo y si alguien me puede prestar 10 millones de guaraníes. Y el sacerdote le dice, bueno, Gabriel, como sos un buen tipo, sos muy honesto, sos trabajador, te voy a prestar los 10 millones, pero te voy a cobrar interés, porque o sea que la plata se devalúa. Te voy a cobrar un 10% en concepto de interés. Eso no es lucro, no es una enajenación, no es una operación comercial. Pregunto, antes de avanzar. ¿Qué usted opina? No es lucrativa siempre y cuando no sea habitual. De hecho, es lucrativa, Carlos. Es lucrativa porque el sacerdote está ganando 10% sobre lo que le acaba de prestar a Gabriel. O sea, capital más intereses. Eso hace una financiera. Ahora, la parte interesante que vos estás analizando es que no se puede considerar un acto comercial por el hecho de que no es habitual. En esa ocasión solamente vino mi amigo Gabriel y como yo tenía un poquito de plata, que es una plata que mensualmente se me acredita en mi cuenta corriente porque yo tengo una empresa en España, por decir un ejemplo hipotético. Entonces, como yo sé que Gabriel me va a devolver la plata, bueno, toma los 10 millones, Gabriel, y me tengo que devolver 11 millones a fin de mes. Ahora, eso fue con Gabriel nada más. Después viene Andy, viene Malena, viene Carlos, viene Diego, y entonces aquí ya me estoy constituyendo en una financiera. Entonces ahí dice la ley, no, para un poco. Eso sí ya está prohibido. Por eso dice, te permite celebrar contratos de préstamo a interés siempre y cuando no haga de eso un ejercicio habitual de comercio. Habitual ya se dice a partir de 2 ya es habitual. O sea, hiciste una vez, no es habitual. Hiciste una segunda vez, ya es habitual. Entonces te dice lo siguiente, si vas a hacer eso,
constituirte en una financiera, hermano. Porque si no vas a ser irregular. Ahora, dice el sacerdote, pero yo no puedo ejercer el comercio por incompatibilidad de Estado. Ah, bueno, entonces, ¿qué haces? Pero quiero prestar plata. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La ley siempre te da puertas para poder avanzar siempre dentro del marco de lo legal. ¿Qué haría ese sacerdote? ¿O qué le aconsejaría a un contador? Que forme parte de una empresa. Me junto con Diego, con Malena, con Ronald, con Andy, con Gabriel, con Carlos y con Fátima. Y muchachos, vamos a poner plata y vamos a hacer una financiera. No, pero vos sos sacerdote. Me dice, no hay problema. ¿Qué dice la ley? Siempre y cuando no forme parte directa de la dirección y administración de esa empresa, yo puedo tener un negocio también. Entonces juntamos toda nuestra plata, muchachos, y hacemos una financiera. Bueno, y Diego va a ser el presidente, Malena va a ser la vicepresidenta, Carlos va a ser el administrador general, Gabriel va a ser el contador de la empresa, Andy va a ser el recursos humanos, Ronald, y bueno, nos repartimos todo. Y yo soy socio, ¿no? También, soy socio así como ustedes. ¿Se va entendiendo cómo funciona este marco legal de la ley mercantil? Sí, profesor. Excelente. Sí, profesor. Bueno, estas cositas que estamos aprendiendo en la universidad, que nos están enseñando, que nos estamos entrenando justamente para eso, es para asesorarle a nuestros potenciales clientes. El día de mañana en la oficina de Fátima va a venir un sacerdote con esa situación y le dice, licenciada Molina, yo tengo una plata, quiero asesorarme, no quiero también guardar la plata en mi colchón, entonces ¿qué puedo hacer? No puedo prestar plata, y le decimos a Malena, puedes prestar plata, pero tiene que ser algo fortuito, algo casual nada más. Pero si usted se va a dedicar a prestar plata, padre, entonces tiene que constituir en una sociedad. Pues. Pero ¿puede formar parte de una sociedad? Claro que puede formar parte de una sociedad. Ahora, si le nombramos en una asamblea, le nombramos al sacerdote como director o administrador, no. Ahí le va a decir Molina, no, eso usted no puede hacer, padre. Eso usted no puede hacer. Usted puede formar parte de una sociedad, pero no administrar o dirigir esa sociedad. ¿Entienden? Bueno, por eso le vuelvo a decir que nosotros somos asesores, no solamente asesores con respecto a la teneduría del libro, sino también asesores financieros y de una manera u otra también asesores jurídicos, dentro de lo que sería el marco comercial o mercantil o empresarial, por supuesto. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar despacito, hay mucho para hablar de este tema. Vamos al siguiente artículo. ¿Cuáles son las obligaciones del comerciante? Y muchas. Acá estamos sintetizando nada más. Someterse a todas las formalidades establecidas por la ley mercantil en los actos que realice. La formalidad es muy amplia. Inscribirse, llevar los libros contables, emitir las facturas pertinentes por las ventas de los productos, registrar en libros toda la operación mercantil. Todo eso es formalidad. B. Inscribirse en el registro público de comercio, su matrícula y los documentos que la ley le exige. ¿Para qué? Obviamente para obtener su registro único contribuyente. Que en el caso de una unipersonal o de una IRL, IRL significa Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ambos son constituidos por persona física. Ustedes saben que su RUC, por ejemplo, va a ser su número de cédula acompañado de un dígito verificador. Ahora, si hablamos de la constitución de una sociedad, obviamente el RUC va a empezar haciendo con 80 millones y obviamente después los números que van a ser designados por la SED. Bueno, pero lo que sí tenemos que inscribirnos en el registro público de comercio, obtener nuestra matrícula y los documentos que la ley exige pertinentemente para eso. Seguir un orden cronológico y además regular de la contabilidad, llevando los libros necesarios a ese fin o para ese fin. ¿Qué quiere decir seguir un orden cronológico? ¿A qué hace referencia como obligación en el artículo 11 la ley? ¿Qué quiere decir seguir un orden cronológico? Respecto al día, profe, ¿se refiere a eso? Exactamente. O sea, vos no podés registrar, por ejemplo, la contabilidad. Bueno, esta semana voy a registrar, la otra semana no, la otra semana sí otra vez, después el próximo mes sí, el próximo mes no. Eso no es respetar una cronología. Tus operaciones mercantiles se van aconteciendo día a día o a veces no son también, hay empresas que no tienen por su giro comercial o la naturaleza de su empresa, a lo mejor no tienen operaciones comerciales todos los días, ¿verdad? Pero vos tenés que seguir un orden cronológico. Imagínate el talonario de la factura que vos tenés sobre tu mostrador o sobre el mostrador de tu cliente. Tiene numeración la factura, ¿verdad? Tiene numeración. Va del 001, 002 y así sucesivamente. Vos no podés utilizar la factura 001, después utilizar el 004, después utilizar el 005, después otra vez volver a usar el 002.
No hay un orden cronológico, porque cronología implica fecha, implica un periodo de tiempo. Entonces, nosotros no podemos avanzar con el correr del tiempo, después retrocedemos, otra vez, después avanzamos otra vez. Eso va a implicar una contabilidad totalmente irregular. Y se va a presumir dos cosas. Uno, que tu contabilidad es un desorden y que es muy difícil controlar lo que está desordenado. Y que también se puede presumir. Van a tener beneficio de la duda, pero la SED igual le va a echar bajo el radar. Y el otro es que ustedes estén haciendo en forma irregular, en forma adrede, porque algo están ocultando. ¿Entienden? Entonces, la ley es muy clara en el artículo 11. Vos tenés que seguir en el sistema de registración contable un orden cronológico, una contabilidad regular. Profe, también que en el libro diario se enumere también. Los asientos contables, por Sí. ejemplo. Fíjense en el caso de la facultad, por ejemplo. Acá no hay una ley, ¿verdad? Aunque tenemos un reglamento universitario. ¿Cómo tiene que ser? El profesor tiene que dar clase a veces una semana sí, otra semana no. Bueno, muchachos, esta semana no damos clase porque, qué sé yo, porque no quiero dar clase. ¿Eso es regular? No, profe, tenemos nuestro horario de clase. Tenemos nuestro horario de clase. Obviamente, tenemos una flexibilización, ¿verdad? Obviamente por este tema de la virtualidad, que es una situación especial. Podemos negociar nuestro horario, todo ese tema, ¿verdad? Y obviamente por lo que sería el ancho de banda y la conectividad, a veces no podemos tener clases normales como tendríamos en forma presencial. Pero, ¿cuál es la cuestión? No podemos tener, por ejemplo, una semana sí, otra semana no, porque no vamos a respetar la cronología. Y la cronología está sujeta al desarrollo de un programa. Pero esto es por partida doble. ¿Esto qué quiere decir? Que el alumnado debería también participar cronológicamente de todas las clases, así como lo hace Diego, como lo hace Gabriel, como lo hace normalmente Mariana, Fátima, Ronald, Andy, Carlos y 3, 4 compañeros más. Pero ¿qué pasa con el resto de nuestros compañeros? Ellos respetan una cronología en el desarrollo de su preparación académica. ¿Qué opinan ustedes? No, porque no está siguiendo la cronología. Y sí, no está respetando la cronología, no hay un orden, ¿verdad? Yo escuché esta clase, después la próxima clase participo y después no voy otra vez. Y yo sé que el tema de los videos, por eso muchos profesores a veces, por ejemplo, decían, ¿para qué vamos a hacer los videos? Pues entonces le obligamos a que el alumno esté en clase, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que entender también que, así como tenemos compañeros que a lo mejor no están siendo responsables con la cronología en cuanto al aprendizaje de los conocimientos técnicos profesionales, probablemente también tenemos compañeros que tienen dificultad con la conectividad, que también puede ser, ¿no? El beneficio de la duda hay que darle a todas las personas, ¿verdad? Si no tenemos pruebas en forma fehaciente, no podemos acusar de nada, ¿verdad? A nadie. Pero siempre hay que tratar, pero yo me doy cuenta en la facultad, por ejemplo, que siempre son los mismos alumnos los que participan. Y yo a veces, por ejemplo, así cuando quiero ser argel, le digo a un alumno, ¿cómo uno participaste en tal clase, verdad? Porque si Diego puede, si Ronald puede, si Fátima y los demás compañeros pueden, quiere decir que todos podemos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos compañeros que no es que en una o dos clases no está, en 5 o 6 clases no está. Y por ejemplo, cuando está el parcial, ahí viene, ¿verdad? Pero bueno, eso ya depende por eso yo siempre digo en la facultad ya es libre albedrío, queda criterio cada uno, ¿verdad? Y obviamente uno asume las consecuencias y obviamente de todo este tema. Bueno, gente, vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando porque está interesante todo este tema y esto vamos a tocar una vez nada más. Después tenemos que seguir avanzando. Por eso es muy importante que me gustaría que en algún momento ustedes se hagan de tiempo y lean un chiquitito de esto, obviamente para los parciales y para informarse. Conservar, por ejemplo, los libros, no solamente los libros contables, sino también la correspondencia, los documentos y todo ese archivo comercial de la empresa que guardan relación con el giro del comercio por un plazo establecido en el artículo 85. ¿Alguien sabe cuánto es el plazo establecido en el artículo 85? 5 años, ¿no es, profe? Excelente, felicitaciones, muy bien por la compañera, futura colega. Sí, 5 años. Eso justo le estaba escuchando al viceministro de Hacienda que estaba hablando pasada en la televisión y un periodista justo le hizo esa pregunta, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, no es lo mismo, el periodo es el mismo, 5 años, tanto para los libros como para, por ejemplo, los talonarios, las facturas, por ejemplo. No digo que solamente sea la factura talonario, ¿verdad? Pero vamos, la factura por el talonario más conocido. Bueno, ¿cuál es la cuestión?
Los libros, por ejemplo, los libros son a partir de la última anotación que se haya efectuado en los libros. Por ejemplo, en el libro diario, vamos a suponer que la última anotación que hicimos en la última hojita de nuestro libro diario se hizo justamente hoy, el 28 de septiembre del 2021. Bueno, en particular, ese libro diario tiene que conservarse hasta el 28 de septiembre del año 2026. Es obligatorio. Y yo una vez le pregunté a mi profesor de contabilidad, ¿y qué hacemos después? ¿Podemos agarrar y tirar ese libro, quemar? No, me dice, es obligatorio. Pero recuerden que son comprobantes, comprueban cualquier tipo de hecho mercantil. Si en algún momento, justamente en el año número 6, surgió algún tipo de situación en el cual se amerita revisar los libros contables y vos quemaste, ahí te puede traer dificultad, mejor profesor. La ley te dice 5 años como mínimo tenés que guardar. Eso es lo que la ley te establece en el artículo 85. Pero nunca está de más guardar por si acaso esos documentos. Ahora, ¿qué pasa con la factura? Porque la factura tiene, normalmente las facturas que son preimpresos tienen 50 hojitas. La primera hojita yo empecé allá por, qué sé yo, mayo, junio de este año. Y la última hojita termino allá por diciembre. Entonces, no es como el libro diario, que a partir de la última anotación en el libro diario tiene que conservar ahí en 5 años. En el caso de la factura, por ejemplo, esa factura que yo hice en mayo, a comienzo del año, allá por mayo, yo tengo que conservar hasta mayo del año, de dentro de 5 años. Y la última factura que yo hice en diciembre, por ejemplo, de este año, voy a dar otro ejemplo. Mi timbrado me permitía, ustedes saben que el timbrado, si vos estás en regla, en situación, estás en situación en categoría blanco, o sea, no tenés ninguna deuda con el fisco, te da un plazo de timbrado de 1 año, o sea, vigencia de la utilización de esa factura, de ese comprobante por 1 año. Bueno, yo imprimí en mayo, por lo tanto, en mayo del año que viene recién tengo que volver a dar de baja las facturas que no utilicé y volver a pedir que se reimprima nueva factura. Bueno, la primera factura que yo hice fue en mayo, cuando me llegó mi factura. Y la última factura que vamos a suponer que apenas llega al mes de febrero o marzo, ponele, del año que viene. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa factura que yo hice en el mes de mayo del 2021, tengo que guardar hasta el mayo de 2026. Ahora, y así sucesivamente. Así como hasta la última factura que utilicé en ese talonario, que fue allá por marzo del 2022, yo tengo que conservar hasta marzo del 2027. ¿Se va entendiendo? O sea que sí. En los libros se va a conservar a partir de la fecha de la última anotación en la última página de ese libro. Pero en el caso de los comprobantes, como por ejemplo la factura, se conserva en base a la fecha de cada factura. De cada factura. Así como hay factura que yo facturé en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero y en marzo, donde se me terminó mi factura. Yo tengo que, en base a la fecha de cada facturita, de cada factura, tengo que guardar a partir de ahí en 5 años. ¿Eso está claro? Sí, profe. Ahora, la parte que yo no le voy a mentir, y bueno, a mí nunca me pasó y tampoco no quiero que me pase. ¿Qué pasó con la gente que perdió por ejemplo su factura en 5 años? ¿Qué sé yo? Vino una inundación y le llevó todos sus documentos. O qué sé yo, perdió toda la documentación. Bueno, y es una situación que en realidad no deberíamos resguardar bien esos documentos en un lugar seguro, ¿verdad? Para tratar de por lo menos, porque recuerden bien que la ley es bien clara, por lo menos 5 años tienen que preservar eso. Yo, por ejemplo, normalmente, ¿saben? Yo, un consejo nomás, ustedes, libre albedrío, ustedes van a elegirlo el día que hacer. Yo les puedo sugerir nada más esto. Vamos a suponer qué pasa cuando de repente cambias de cliente o tu cliente cambia de contador. Lo interesante sería que ustedes hagan un inventario de todos los documentos que le están entregando al cliente. Libros, archivos, software, fichas. Entonces, hagan un inventario de la fecha de la última anotación en cada uno de estos documentos y le hagan firmar, hagan un homologado, o sea, hagan en 2 copias
y los dos hagan firmar al cliente, usted le entregan, donde él asume la responsabilidad de recibir todos esos documentos que ustedes dicen que le entregaron, y entonces a usted ya le pasan la responsabilidad a la persona. Porque a veces normalmente muchos clientes les dejan los libros contables al contador. El contador tiene que guardar esos libros contables por ese periodo de tiempo. Entonces, y a veces en ese interín ustedes se dedican a otra cosa o cambian de cliente o qué sé yo. Entonces es una forma de resguardar también esa responsabilidad que ustedes tienen como profesional. Le va a servir muchísimo. Yo les puedo decir por experiencia que sería interesante que hagan de esa manera. Bueno. Sí, decímelo, te escucho. Decime, Carlos. Ahora que la tecnología ha avanzado mucho, los documentos se podrían escanear y guardar Claro. en alguna red, ¿no? Ya. Claro, por supuesto, exactamente. Obviamente vos podés encriptar eso inclusive y obviamente guardar en un archivo, obviamente electrónico nuevamente. Porque normal, la contabilidad pues sigue siendo así, Carlos. En teoría la contabilidad es o manuscrita o informatizada. No podés combinar. O sea, no podés hacer una partecita escrita y una parte manuscrita. O escrita o manuscrita. Perdón, o manuscrita o informática, quise decir. Prácticamente hoy en día toda la contabilidad ya es informatizada por el hecho de que ya por el giro comercial, por el dinamismo del comercio, ya es muy difícil hacerlo de forma manuscrita. Pero hay muchos documentos que vos imprimís, Carlos, por ejemplo, el tema de los balances, los estados contables, algunos archivos. Hay todavía mucho papelerío. Por ejemplo, cuando son en hojas corridas, por ejemplo, los libros contables, libro diario, por ejemplo, donde tienen cintas y cintas de papel tenés que tener, y eso es físico. Especialmente cuáles son los documentos que le vas a entregar a tu cliente, especialmente los comprobantes, como por ejemplo las notas de crédito, notas de débito, las facturas, los recibos de dinero, eso pues todo es físico. Aunque hoy en día estamos incursionando en el mundo de la virtualidad, pero todavía tenemos un grueso de la población comercial que todavía tiene en forma física los documentos. Y eso muchas veces lo tiene el contador. ¿Por qué? Porque mensualmente pues te van a volcar todos esos papeles, a abocarlos para que vos hagas las declaraciones juradas, pues. Entonces vas a tener vos todo físicamente. Y eso vos tenés que resguardar bien. Una vez que utilizas, hacer ese procedimiento de documentar eso y le entregar a tu cliente y que te firme el recibido para que después el día de mañana no te estés reclamando que tal o cual documento le faltó, por ejemplo. Eso es muy importante. Eso son cosas, eso hacen a la profesión. Que de repente, por ejemplo, si un profesor enseña contabilidad, pero nunca pasó por esa experiencia, no le va a transmitir ese conocimiento a ustedes. Y yo obviamente les paso esa información porque yo ya pasé por esa situación. Entonces, hay cositas que aprendí porque le hice caso a mi profesor y hay cosas que aprendí por mi propia costilla porque o no me comentó mi profesor o si me comentó me olvidé y tuve que aprender yo por mi propia costilla. Entonces, yo les estoy transmitiendo toda esa información a ustedes para que el día de mañana no pasen dificultades en esta profesión. Bueno, vamos a ir avanzando con respecto a la lectura de esta ley. Un poquitito. Vamos a avanzar a lo que dice el artículo 13. La inscripción de la matrícula de comerciante hará presumir su calidad de tal, o sea, su calidad de comerciante, para todos los efectos legales que realice este señor comerciante, desde la fecha en que se hubiese efectuado esa inscripción de matrícula. ¿Por qué? ¿Por qué aclara bien eso? Porque hay casos de personas que se inscriben, obtienen la inscripción de la matrícula del comerciante, son consideradas como comerciantes para el Estado paraguayo, pero no ejerce el comercio. Increíblemente, pero hay gente que hizo así. O sea, se hizo todo el procedimiento, después a lo mejor no consiguió el capital para hacer su empresa y dejó así. Bueno, para el fisco, todas sus obligaciones, por ejemplo, corren desde la fecha que se efectuó la inscripción. ¿Entienden? Se inscribió obtuvo la matrícula de comerciante, inscribió la empresa, su negocio en el registro público de comercio, hizo todos los trámites para la rubricación de los libros contables, pero nunca abrió la empresa. Físicamente nunca abrió la empresa. El tema es que para el fisco, esa empresa empezó a existir. Entonces, lo correcto sería que esa empresa presente sus declaraciones juradas, aunque sea sin movimiento.
¿Me estoy explicando? Porque, ¿qué pasa? Yo hice toditos los trámites para mi negocio, pero nunca abrí mi negocio. Yo sé eso, pero el fisco no sabe eso. Entonces, para el fisco, mi empresa está ya activado ya. Está activado. Entonces, yo tengo una opción. ¿Puedo presentar sin movimiento la declaración jurada? Por supuesto que puedo presentar sin movimiento. Hay una cuestión también que daba una opción que daba el fisco, que creo que no cambió, es que vos podés hacer, por ejemplo, un cierre temporal de tu negocio. Podés hacer pero para hacer el cierre temporal o el cierre definitivo, vos tenés que estar al día con el fisco. O sea que el fisco no te va a permitir hacer ningún tipo de cierre si vos no estás al día con ellos. Si no presentaste los estados contables, si adeudar alguna contravención, alguna multa, ¿verdad? O algún pago de algún impuesto. Vos tenés que estar al día con eso. ¿Cuál es la diferencia entre cierre temporal y cierre definitivo? El cierre temporal es como su nombre lo dice, por una temporada, que antiguamente era solamente un año. O sea, por un año vos podés cerrar tu empresa porque, qué sé yo, habilité un negocio, inscribí ese negocio, obtuve mi matrícula de comerciante, pero no abrí mi negocio porque voy a ir a trabajar en Europa, me voy a España, por ejemplo, me voy a trabajar. Entonces, yo tengo que avisarle eso a Hacienda. Entonces yo voy a hacer, lo correcto sería irme junto al contador y que el contador me tramite el cierre temporal por esa temporada, por ese periodo que no voy a estar ausente. Vuelvo a repetir, Hacienda me va a permitir eso si estoy al día. Bueno, pero después me doy cuenta que no voy a abrir más mi negocio, no voy a abrir más mi negocio y voy a quedarme a trabajar en el extranjero. Entonces lo que deberíamos hacer es el cierre definitivo de ese negocio. Y es un trámite que el contador tiene que también gestionar ante Hacienda, ¿verdad? Y obviamente hacer el cierre definitivo, ya que yo me doy cuenta que no voy a abrir más ese negocio. Mi RUC, como es mi número de cédula, va a ser único e intransferible. Lo más probable es que el día de mañana, cuando vuelva a retornar a Paraguay y quiera poner otro tipo de negocio, voy a tener que volver a activar otra vez eso y probablemente voy a tener mi mismo RUC otra vez. Mi RUC no va a variar. No va a variar. Lo que sí voy a tener que volver a hacer todo ese procedimiento de inscripción, de registración de mi rubro comercial que ahora me voy a dedicar una vez que volví del extranjero. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Y todos esos trámites nosotros tenemos, no son hoy día se hace todo en forma virtual. Las aplicaciones tecnológicas nos guían cómo hacer estos documentos, ¿verdad? Muy pocos documentos ya se hacen en forma física. Antes yo me acuerdo que teníamos que irnos nosotros in situ, teníamos que ir al PAC. PAC era la plataforma de atención al contribuyente, ¿verdad? Teníamos que ir nosotros, llevar el papel físico. Bueno, con el tema de la pandemia, por ejemplo, también se agilizó mucho, se informatizó. Antes vos tenías que llevar a tu cliente que haga visualmente tenía que hacer reconocimiento de la persona, tenía que firmar todos los procedimientos físicos, tenía que ir en el lugar, ¿verdad? Para escribirle al comerciante. Hoy con la virtualidad se adelantó muchísimo eso, por lo tanto ustedes cuando estén listos para salir de la facultad, se va a agilizar mucho estos trámites, mucho más de lo que es ahora y lo que era antes, ni qué decir. Bueno, vamos un poquito a seguir avanzando. Llegamos al artículo 14, que es algo muy interesante. Dice, son aplicables las disposiciones de la ley comercial, por supuesto, relativas a las obligaciones y a las responsabilidades del comerciante, a los tutores o curadores. Curador es como un representante, un tutor, autorizado por el juez competente que continúe las actividades comerciales o industriales de los establecimientos que sus pupilos hubieran heredado o en los que tuvieran participación. Voy a leer una vez más y quiero que alguien me diga en castellano qué significa esto. Son aplicables las disposiciones de la ley comercial relativas a las obligaciones y responsabilidades del comerciante, ¿a quién? A los tutores y curadores autorizados por el juez competente, que suele ser el juez en lo comercial, que continúen las actividades comerciales o industriales de los establecimientos que sus pupilos hubieran heredado o en los que tuvieran participación. Recuerden que esta ley es decisión todo por abogados, pero nosotros tenemos que interpretar. ¿Qué significa eso en castellano normal? El artículo 14. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Un ejemplo de eso sería que supongamos que a ti te heredaron una empresa y las responsabilidades de esa empresa queda ya a vos. No.
Pero me gusta la participación porque están procurando. Está excelente. ¿Sabe cómo el tema? ¿Quién fue el que participó? ¿Quién fue? Carlos. ¿Quién fue? Ronald. ¿Quién fue? Carlos, vos viste. Te doy un ejemplo, Carlos. Vos sos un menor de edad y heredás un comercio. Pero por tu minoría de edad, el juez de menor no te habilita como comerciante porque sos muy chico todavía. Una vez que cumpliste los 18 años de edad, el juez de menor ya te puede habilitar el comercio, ¿verdad? O si estás emancipado. ¿Emancipado qué quiere decir? No estás bajo la tutela de nadie. Entonces vos podés irte junto al juez de menor y decirle, señor juez, yo estoy en todas mis capacidades físicas y mentales para ejercer el comercio. El juez del menor va a analizar tu caso. Una vez que cumplió los 18 años de edad, te puede ya permitir que vos ejerzas el comercio. Bueno, pero acá te voy a pintar otro ejemplo. Vos sos menor de edad, sos muy chico, no podés ejercer el comercio. Entonces, pero es tu negocio, vos heredaste de tus familiares ese negocio. Entonces, la opción más válida que sería que algún abogado nombre a algún representante o tutor o curador, también se dice curador, a alguna persona idónea, honesta, ¿verdad? Íntegra, que administre tus bienes hasta que vos cumpla la mayoría de edad. Bueno, el tema es que Carlos Servián es el dueño de la empresa, pero Abel Miño es el administrador, el representante, el tutor de Carlos. ¿Me estás siguiendo, Carlos, en el ejemplo? Sí, sería lo mismo como la sacerdocia o sea, el sacerdote. Sí, Tiene un administrador encargado de esa empresa. Claro. Poné que vos tenés 13 años y a vos te falta 5 años para cumplir la mayoría de edad. Entonces yo te voy a administrar tu empresa. Ahora, pero ¿quién es el titular? Carlos Servián es el titular. Para el fisco, él es el dueño. Vamos a suponer que tu empresa no estaba pagando los impuestos pertinentes. Impuesto a la renta, impuesto a la ganancia, no estaba pagando. Y está deudando al fisco. ¿El fisco sobre quién va a venir, Carlos? ¿Sobre vos, que sos el titular, el dueño de la empresa? ¿O sobre Abel Miño, que es el representante nada más nombrado? Sobre Abel Miño. Exactamente. Eso que te está diciendo el artículo 14. Yo no puedo decir, no, disculpe, fisco, yo solamente soy el representante, Carlos es el dueño, vayan a él. No, pero Carlos ejercía el comercio, pero Carlos ejercía la dirección de administración, no, yo era el que ejercía. Entonces usted es el representante, entonces usted es el responsable de haber presentado las declaraciones juradas, de haber presentado los estados contables y de pagar los impuestos pertinentes. Yo no puedo lavarme la mano, Carlos, y decir, no, Carlos el dueño, véanse con él es el dueño. No, por eso el que es representante, el que es tutor de una empresa, el que administra esa empresa, el que asume la responsabilidad. Y eso la ley, el artículo 14 del título 1, del capítulo 1 de la ley 1034/83, que habla de las disposiciones generales, dice perfectamente eso que acabamos de leer. Entonces ningún representante puede hacerse ni embotadura y decir, no, yo no tengo nada que ver. Sí, tenés que ver, porque voy al representante. Por eso dice, son aplicables las disposiciones de la ley relativa a las obligaciones y a las responsabilidades del comerciante. ¿A quiénes? A los tutores, curadores o representantes autorizados por el juez competente, que continúen con las actividades comerciales o industriales de los establecimientos que sus pupilos hubieran heredado o en los que tuvieran participación. ¿Queda claro eso, gente? Sí, profesor. Eso es un tema muy importante, porque ahí hay plata de por medio. Y hay obligaciones, hay responsabilidades. Y los muchachos a veces ni votan. No, yo no soy el dueño. Pero vos administrabas, sí. Y vos fuiste nombrado por un juez, o sea, vos hiciste el trámite para... No, es que Carlos es mi socio y me dijo, bueno, vos vas a ser representante, Abel. No, Carlos, eso figura en los documentos, figura en las inscripciones, yo firmo los cheques, yo firmo la liquidación de salario de los empleados, o sea, llego la representante. Entonces, se la hipota si estoy en falta con el fisco, no Carlos. Bueno, vamos a seguir con el título 2 de los actos de comercio. ¿Qué son actos de comercio? Por ejemplo, esto es muy importante analizar, porque acto de comercio la gente normalmente cree que es compra-venta nomás no es solamente compra-venta. Leo. Toda adquisición a título oneroso, digamos, oneroso quiere decir que hay plata de por medio, de una cosa mueble o de una cosa inmueble,
de derechos sobre ella o de derechos intelectuales, por ejemplo, el derecho a la propiedad, por ejemplo, intelectual, para lucrar con su enajenación, o sea, para ganar con su venta, sea en el mismo estado que vos adquiriste o después de darle otra forma de mayor o menor valor. Eso es un acto comercial. Las transmisiones que se refiere al inciso anterior, o sea, todo lo que te transmita ese tipo de operación, o sea, venderle a alguien por un valor oneroso de cualquier cosa para que haga uso de ese bien como si fuera suyo. Es un acto comercial. Las operaciones de banco, todo lo que es operaciones bancarias, cambio, estamos hablando de cambio de divisas, de moneda, empresas financieras, warrants, corretajes o remates. ¿Qué es warrants? Bueno, esta parte todo entendemos, empresas financieras, préstamos, cambio de dinero, operaciones del banco, todo es actividad comercial. Por lo tanto, estas instituciones son consideradas comercio. ¿Qué es warrant? Warrants son, por ejemplo, valores negociables, lo que nosotros decimos títulos negociables en la bolsa de valores. Estos títulos, estos valores otorgan al propietario de esos valores, por ejemplo, acciones, el derecho de comprar o vender algún tipo de activo, algún determinado activo. Y eso es warrants. Entonces, son valores, por ejemplo, bonos, acciones que nosotros podemos vender en la bolsa de valores y que nos da la propiedad de poder comprar activos con eso. Eso es warrant. El corretaje, por ejemplo, sería, a ver, ¿me puedo explicar? Corretaje es la remuneración que reciben los corredores de la bolsa de valores, o agente, también se dice agente o corredores de la bolsa de valores. Es su remuneración, su comisión. Entonces, esto también es considerado como un acto de comercio. Los rematadores también, los remates que se hacen también son actos comerciales. Las negociaciones sobre letras de cambio, cheque o cualquier otro documento de crédito endosable o al portador también es un acto comercial. La emisión, oferta, suscripción pública y en general todas las operaciones realizadas en el mercado de capitales respecto a los títulos, valores y documentos que les sean equiparados como... Ahí entra lo que serían acciones, bonos, letras de cambio. La actividad para la distribución de bienes y servicios también, la distribución, la logística también es un acto comercial. La actividad para la distribución de bienes y servicios, las comisiones de mandatos comerciales y depósitos, comisiones en general, ¿verdad? El transporte de personas o cosas realizados habitualmente, flete, por ejemplo, transporte de personas o de cosas, flete, por ejemplo, en el caso de las cosas, o transporte, ¿verdad? Público, por ejemplo. La adquisición o enajenación de un establecimiento mercantil, la construcción, compra, venta, fletamento de buques, aeronaves y todo tipo relativo al comercio marítimo, fluvial, lacustre o aéreo. Las operaciones de los representantes, factores dependientes también son comerciales o actos comerciales. Las cartas de crédito, fianzas, prendas y demás accesorios de las operaciones comerciales y todos los demás actos especialmente legislados. ¿Qué paiteo? Y lo que por ahí si en alguno de estos no se nos escapó alguno, acá ya le vamos a meter en esta parte. Los demás actos especialmente legislados. Todos son actos comerciales y por lo tanto tiene que estar sujeto a esta ley que es la ley 1034/83. O sea, nosotros a veces queremos que compre y venda nomás, no, eso es de compra y venta. ¿Qué dice el artículo 72? Los actos de los comerciantes realizados en su calidad de tal, o sea, yo soy comerciante y realizo un acto como comerciante, se presume que es un acto de comercio salvo prueba en contrario. Eso, ¿por qué esto es muy importante? Porque la gente hace la gente dice, no, es comercial lo que yo hice. No, si vos realizaste un acto comercial en tu calidad, te invocaste como comerciante, se presume que es un acto de comercio. Y tenés que demostrar, tenés que tener la prueba para demostrar que eso no fue un acto de comercio. Y acá le doy un ejemplo concreto, le doy para que usted ejercite en esa mente profesional. Viene Andy en mi negocio y me dice, mira, Abel, yo formo parte de una ONG y quiero, qué sé yo, que si puedes donar algún tipo de electrodoméstico para una rifa que vamos a hacer, bla, bla, bla. Y ese, lo que ellos van a hacer es un acto social, no va a ser un acto comercial. Pero ellos me piden en mi casa de electrodomésticos, yo les done a ellos un, qué sé yo, algo para rifar. Y yo les voy a dar a ella un, qué sé yo, un aire acondicionado para que sea parte de los premios. Y dice muy bien el artículo 72, todos los actos que yo realice en mi calidad de comerciante, es un acto comercial, salvo que yo pueda demostrar en forma contraria que no es un acto comercial. Pero yo estoy donando eso.
cuál sería el procedimiento comercial hecho que se debe hacer por lo menos en estos casos? Recuerden el ejemplo, Andy viene y ella forma parte de una organización sin finalidad de lucro, que quiere estar recaudando donaciones para para recaudar fondos, para una finalidad social. Pero yo soy comerciante, tengo una casa de electrodomésticos. ¿Cuál sería el procedimiento legal en este caso? Comprar y darle. No, de hecho yo compré los aire acondicionados, yo compré ese carro para vender, pero yo le voy a donar a Andy para que ella haga. ¿Una actividad social, profe? ¿O no tiene nada que ver eso? Tu finalidad es social, la mía es comercial. En realidad, ¿cómo se tiene que hacer? Eso es enajenación también, Andy. Y enajenación es toda operación a título oneroso o gratuito que implique que yo le transfiera a otra persona, en este caso a tu persona, un bien para que ella pueda disponer de ese bien. Vos vas a disponer en la rifa. Entonces, lo correcto, ¿sabes qué tendría que ser? Es que yo emita una factura por esa donación. Eso sería lo correcto. ¿Por qué? Porque Hacienda no va a saber, Andy, si yo te estoy regalando o en realidad te estoy vendiendo ese aire acondicionado. Entonces Hacienda, para tratar de evitar el problema, te dice que toda operación a título oneroso, o sea, que haya habido plata de por medio o gratuito que yo te haya regalado, constituye una enajenación. Y si es una enajenación, es un acto de comercio. Y si es un acto de comercio, yo me veo obligado a facturar y emitir el débito fiscal del IVA para el fisco. ¿Se entiende eso, gente? Sí, profe, ahora sí entendí. Pero ¿por qué así? La verdad que medio argele, pero ¿por qué así? Porque el fisco no va a tener una manera de controlar, Andy, si yo te estoy vendiendo y estoy disfrazando una venta con una donación. Entonces el fisco, imagínate, Andy, que yo a vos te regalé el aire acondicionado, a Carlos le regalé un plasma, a Gabriel le doné un equipo sonido, a Malena empezamos, pero mentira, todo es venta, todo es plata de por medio. Pero yo estoy disfrazando como donación, como regalo nomás. Yo a regalar pasteles si me caería. Entonces el fisco dice, no. Nosotros no hay forma de saber si vos estás regalando o estás vendiendo. Lo que sí constituye enajenación, por lo tanto vos tenés que emitir factura legal y ese IVA, el débito, tiene que ir para el fisco. Recuerden que el IVA débito es un pasivo para el comerciante. Y la compra de esos electrodomésticos, que yo ya cargué mi libro de inventario y mi libro diario, me genera un crédito fiscal. Entonces, yo no puedo utilizar la compra del crédito fiscal y el débito no utilizo porque yo arreglo la paitén de la mercadería. Entonces el fisco, de una manera u otra, también se cubre la espalda. Porque vamos a ser sinceros, los muchachos también son irregulares. Entonces el fisco trata de una manera u otra también de salvaguardar, porque recuerden que con la recaudación fiscal se mantiene el Estado. Se dedica a las obras públicas, al bienestar social también. Entonces se tiene que pagar los impuestos pertinentes, lo que corresponde por lo menos, lo que corresponde. Y obviamente el Estado tiene que administrar correctamente los bienes públicos, por supuesto. Esa es también la responsabilidad de ellos. Y nosotros los contadores no tenemos que ser cómplices. Nosotros los contadores tenemos que hacer correctamente nuestro trabajo también. Bueno, vamos a ir avanzando. Unos minutos más, no se preocupen, gente, no vamos a estar tan tarde. Vamos a entrar despacito en el título 3. Vamos a hablar acá de lo que serían los libros y la documentación comercial. Todo comerciante cuyo capital exceda, también, cuyo capital exceda los 1000 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas de la capital, porque antes se decía que todos los comercios estaban en la capital, ¿verdad? Está obligado a registrar en libros que la técnica contable considere necesarios. Una contabilidad, ¿de qué manera? Una contabilidad que sea ordenada, regular, adecuada a las características de la naturaleza de la actividad de la empresa, que permita, atiendan bien, permita determinar, controlar la situación patrimonial de esa empresa, el activo, pasivo y patrimonio neto, los resultados de su actividad, ingreso o egreso, y además deberá conservar, además, toda su correspondencia mercantil y la documentación contable pertinente que exija la naturaleza de su giro comercial por un periodo que está establecido en el artículo 85 que acabamos de leer. O sea que, a ver un poco, el salario es 2.289.324.
Dividido 26 días, tenemos más o menos un jornal de 88.000 guaraníes y pico. Si eso multiplicamos por 1.000, estamos hablando de 88 millones. O sea que, llegado a ese capital comercial, yo estoy obligado a registrar el libro todo lo que sea mi operación comercial. Pero ojo, no se atiendan bien. Y un pequeño comerciante pico que no llega a los 88 millones no tiene que tener libro. También tiene que tener libro. Por ejemplo, el libro compra y el libro venta. Porque ¿cómo va a emitir la declaración jurada si no tiene libro compra y venta? A lo mejor esos libros no pasan por ciertos requisitos como libro inventario y diario, pero son libros que también implican la registración contable. Bueno, ahora vamos un poquito a hablar de esta partecita. El número de libros, el artículo 75, el número de libros y el sistema de contabilidad quedan a criterio del comerciante, debiendo llevar indispensablemente por lo menos un libro diario y un libro inventario. Y acá tiene la parte bastante peculiar. Sin perjuicio de los otros libros exigidos para determinadas clases de actividades. O sea que si yo trabajo con los bancos, tengo que tener libro banco. Si yo tengo proveedores, tengo que tener un libro compra. Obviamente tengo que tener un libro venta. Tengo que tener un libro mayor también. O sea, al fin y al cabo, te dice el libro inventario, el libro diario es obligatorio, pero los demás libros tenés que tener también para tener una operación contable regularizada. Ahora, el artículo 76 dice, para el empleo de medios mecánicos u otros sistemas modernos de contabilidad, por ejemplo, software contable, se requiere, salvo disposición en contrario de alguna ley especial, por lo menos en la mayoría de los casos se requiere autorización judicial. O sea, yo no puedo poner cualquier software contable. Ahora, ¿cómo se da esa autorización judicial? Ella se da por una resolución fundada previo dictamen de la autoridad del contralor competente, que es el juez de comercio. Ese juez podrá recurrir además a antecedentes de utilización en casos análogos o a dictamen de un perito especialista informático designado de oficio. Eso, por ejemplo, si yo le presento un software contable especial, que a lo mejor no es un software muy utilizado, pero es un software legal, el juez puede perfectamente contratar un perito, que de hecho, si a paso nuestra empresa va a tener que pagar, y va a tener que peritar ese software, que no sea un software que permite irregularidades. Entonces el juez ahí recién va a dictaminar esa resolución fundada para dar la autorización para la utilización de ese software contable. Así tiene que ser. Por eso dice, y después esa resolución que fue determinada por el juez va a ser inscrita en el registro público de comercio y nosotros podemos utilizar perfectamente ese programa contable. No es que nosotros, a veces los muchachos creen que cualquier programa contable más puede enchufar a su empresa y con eso manejar la empresa. No es así. Ojo con ese tema. De repente usted puede escuchar que a lo mejor un colega dice, no, yo utilicé cualquier software pirata y estoy utilizando más eso, pero en algún momento te van a controlar. Y en el artículo 76 dice muy bien, si vos querés utilizar algún medio mecánico o un sistema moderno de contabilidad, algún software, si no hay alguna disposición en contrario, necesitas sí o sí una autorización judicial. Eso te va a dar el juez de lo comercial, que es la autoridad competente, contralor, el que controla. Y ese juez, porque el juez no entiende nada de informática, pero el juez, para poder ver que tu software no tiene nada de irregular, puede contratar algún perito que controle tu software, y una vez que el perito le dé el ok, que no es nada irregular, el juez te va a dar la resolución y obviamente vos tenés y luego se va a inscribir en el registro público de comercio. Ese es el procedimiento legal. Ese procedimiento, así tiene que ser. El libro diario debe llevarse con asientos globales, o sea, puede llevarse con asientos globales, que ustedes saben que son asientos mensuales, que no comprenden periodos mayores al de un mes. O sea, yo no puedo registrar todo el periodo de septiembre más un día de octubre. No. Septiembre, octubre. O también puedo llevar libros diarios que registren en forma diaria las operaciones. También puede ser, ¿por qué no? El método de contabilidad debe permitir que se individualicen las operaciones, así como también sus correspondientes cuentas deudoras y acreedoras con su posterior verificación. No podemos meter en un software que mete todo en una sola bolsa y no te permite individualizar las operaciones que vos tuviste día a día o mes a mes, porque si no el fisco no te va a poder controlar, y el fisco te tiene que controlar. Recuerden bien que el que nada debe, nada teme. Ustedes no tienen que tener, y es un consejo que le doy de colega, no tienen que tener miedo del control del fisco, si usted no tiene ninguna irregularidad, por lo menos. Ahora, si tiene irregularidades, probablemente algunos van a ser reacios a que se le controle. Pero
yo siempre les sugiero que vayan siempre por el camino de lo honesto, de lo regular. Es impresionante la felicidad que da de estar tranquilo, ¿verdad? Tratar de hacer lo mejor posible. Eso no quiere decir que no cometamos errores, podemos cometer errores, pero lo bueno de esta profesión es que nos permite enmendar la mayoría o corregir la mayoría de nuestros errores. Podemos rectificar nuestros errores y obviamente si hay que pagar lo que hay que pagar, ¿verdad? Pero hay que tratar, siempre yo les sugiero a mis futuros colegas tratar de hacer lo mejor posible desde el comienzo. Y es todo un tema porque a veces hay que lidiar con los propios clientes para hacer eso. Pero yo siempre digo, no hay que... Si usted tiene un cliente, es mi sugerencia, si usted tiene un cliente que de repente no quiere someterse a la formalidad que establece la ley mercantil, y bueno, usted tiene la opción de salirse de esa persona, que sería creería yo que sería lo más conveniente. Siempre salvaguardar nuestra integridad profesional. Así que cada vez somos más poquitos. Hoy éramos 9, ahora ya somos 7 ya. Bueno, vamos a ir avanzando por lo menos lo que estamos un chiquitito más y después ya le dejo descansar. El que ejerza la actividad comercial de la importancia que se señala en el artículo 74 deberá llevar una contabilidad mediante un contador matriculado. El contador tiene que estar matriculado, siendo ambos responsables solidariamente de que los asientos se registren con la fidelidad, los documentos, que en los asientos se registren con fidelidad los documentos y la constancia de que hayan sido extendidos. O sea, que no adulteremos eso. El contador no es responsable de la veracidad de las operaciones, documentos y constancias en los que no ha tenido participación ni ha intervenido. Eso guarda nuestra espalda también. Si el comerciante es contador matriculado, puede llevar perfectamente él por sí mismo su propia contabilidad. Eso puede ocurrir a usted. Usted el día de mañana, aparte de ser contador, pueden tener un comercio. Entonces, recuerden que ahí no se aplica la incompatibilidad de Estado. Ustedes pueden ser contador y al mismo tiempo comerciante. Entonces, ustedes, si están matriculados, ustedes mismos pueden llevar su propia contabilidad, no hay ningún problema. Ahora, los libros de comercio, antes de ser puestos en uso, deben ser presentados en el Registro Público de Comercio, numerados en todas sus hojas para que sean rubricadas o selladas y se haga constar en nota datada en su primera página el número de folio que contiene cada libro. ¿Quién hace eso? Y eso lo hace el Poder Judicial, específicamente el juez de comercio. El mismo requisito se cumplirá para las hojas o fichas de otro sistema de contabilidad que se autoricen, por supuesto. El registro cerrará los libros usados con la indicación en la última página de la fecha y el número de folios que se hayan utilizado. Pero eso al final, cuando vos llegas a la última hojita de tu libro, se tiene que hacer este procedimiento también para controlar cuántas hojas se utilizó y hasta qué número de hojas se llegó en ese libro. Los libros de contabilidad serán llevados en idioma oficial, debiendo asentarse las operaciones cronológicamente, sin interlineaciones, sin transporte al margen, sin espacio en blanco. Usted no puede dejar ningún renglón. No podrán hacerse enmiendas, tachaduras, raspaduras ni cualquier otra alteración. Y si fuese necesario corregir algo, el sistema nos permite perfectamente hacer una rectificación. Es el caso que usted lleven, por ejemplo, un libro en forma manual, manuscrito. Esta debe practicarse mediante el correspondiente contraasiento. Esto me refiero cuando estamos hablando con el compañero, por ejemplo, en el caso que es la contabilidad manuscrita, ¿verdad? Es prohibido mutilar parte alguna de cualquier libro. Ojo con ese tema. Ya sea obligatorio o sea un libro auxiliar. Arrancar o inutilizar hojas, como así alterar la encuadernación y la foliación de los libros. El libro es sagrado, gente. Ustedes no pueden, porque si no se puede presumir que algo se adulteró. En el libro diario se asentarán en forma detallada las operaciones diarias del comerciante según el orden en que se hubiesen efectuado, de modo que de cada partida resulte la persona del acreedor y la del deudor en las negociaciones realizadas. Por eso tenemos en nuestro sistema contable por partida doble. Sí o sí tiene que permitir la individualización de las operaciones deudoras y acreedoras. Si no, no tendría sentido nuestro sistema. Si el comerciante lleva libro caja, es innecesario que ascienda en el libro diario los pagos que se efectuase o que se recibiese neta y exclusivamente en efectivo, porque ya tenemos el libro caja. En tal caso, el libro caja se considera como parte integrante del libro diario, pero eso es si tenés libro caja nomás. Ahora, si tenés solamente el libro diario, obviamente que ahí vas a sentar todo lo que es operación caja. Nosotros, por ejemplo, en gabinete normalmente utilizamos libro diario nomás, así que no utilizamos los libros caja.
En el libro de inventario que se registran dos cosas, al comienzo y al final. Al comienzo, la situación patrimonial al iniciar tus operaciones, con indicación y valoración del activo, el pasivo y obviamente tu patrimonio neto. ¿Y qué se hace al final? La situación otra vez patrimonial y los resultados que corresponden a la finalización de cada ejercicio. Por eso nosotros hacíamos ese ejercicio de variación patrimonial, al comienzo y al final. O sea, por eso va cambiando tu inventario, con el cuadro, inclusive con el cuadro demostrativo de ganancia y pérdida, y al final del ejercicio. En este libro deberán consignar los detalles del inventario cuando el mismo no figure en otro registro. Asimismo, se podrán incluir el estado contable complementario, por ejemplo, las notas aclaratorias y otras cosas. El libro de inventario registra todo lo que vos tenías al comienzo y cómo quedó al final también, tu patrimonio. Y último, artículo 83 dice, todo comerciante deberá confeccionar dentro de los 3 primeros meses de cada año, enero, febrero y marzo, el balance general de sus operaciones que contendrá una relación precisa de sus bienes, créditos y acciones, como así también de sus obligaciones pendientes a la fecha del balance, o sea, el pasivo. O sea, vos tenés enero, febrero y marzo y en abril obviamente empiezan las presentaciones. Ahora, la duración de cada ejercicio no podrá exceder de un año, por eso hablamos de periodo fiscal. El periodo fiscal, como yo le dije a usted cuando hacíamos la parte práctica, corre desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre más el enero del año que viene otra vez. No. Del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. Y esto que estuvimos compartiendo ya es que los libros y registros de contabilidad deberán ser conservados por 5 años, contados a partir de la fecha de la utilización de la última nota, o anotación efectuada en ellos, en este caso los libros. Durante el mismo lapso, 5 años, se conservarán en forma ordenada los comprobantes, de modo que sean posibles su verificación. Este plazo se computará desde la fecha que se hubiese sido extendido esa factura, por ejemplo. Por eso le dije yo, en un año pues nuestra factura tiene diferentes fechas. Entonces, desde la fecha en que fue extendido ese documento, esa factura, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, en 5 años. En cambio, los libros, desde la última fecha o a partir de la fecha de la última anotación que se efectuó en cada libro, ya sea libro inventario, libro diario o mayor, ¿por qué no dan? Bueno, esto es un compendio así muy resumido de lo que la ley 1034. Traté de optar por las cositas que, no quiero decir las cosas más importantes, ¿verdad? Porque todo es importante, ¿verdad? Pero por lo menos de lo que guarda relación con esa materia que es Gabinete 1. Yo la próxima clase quiero seguir entrando un poco en la parte teórica, técnica, profesional. Vamos a hablar un poquitito de esas dos opciones laborales, o sea, no digo opciones laborales, me voy a corregir, perdón, de esas dos opciones comerciales que a veces optan la mayoría de nuestros clientes, que son empresas unipersonales y las empresas individuales de responsabilidad limitada. Voy a hacer una pequeña comparación para que ustedes tengan una idea clara de esas dos opciones comerciales que ustedes le pueden sugerir a su cliente. Son opciones, pues vuelvo a repetir, son opciones comerciales. Después ustedes van a ver en qué categoría de impuestos tienen que entrar esos comerciantes. Esa ya es otra cosa. Quiero también un poquitito hablar del RUC, de los trámites para la obtención del RUC. Eso es muy importante porque es un trámite que ustedes van a tener que realizar. Y si no alcanza el tiempo, también de los trámites que se hacen para habilitar una empresa, ya sea una unipersonal o una EIRL, que es la que probablemente vamos a hacer un ejercicio largo de ese tipo de empresa más adelante. Yo pienso que allá por el mes de octubre. Septiembre va a ser mucha teoría y octubre, bueno, hasta mediados de octubre, quisiera decir. Y yo pienso que a partir de la segunda quincena de octubre volveríamos a entrar otra vez en la parte práctica otra vez. Y hay dos cosas prácticas que quiero hacer con ustedes. Hacer algún tipo de ejercicio con una EIRL o una unipersonal. Y después vamos a entrar en el mundo societario. Vamos a entrar en lo que es sociedades. Todo lo que es la parte del marco legal y teórico de las sociedades. Y probablemente finalizaríamos con algún ejercicio de societario también. Vamos a ver. La verdad que tenemos mucho todavía por recorrer hasta noviembre. Bueno, gente. ¿Les parece bien si llegamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. ¿Les pareció interesante? ¿Hay cositas que les llamó la atención con respecto a este pequeño resumen de la ley 1034? Sí, profesor, muy interesante. Excelente. Me gusta eso porque si les parece interesante, ustedes van a retener esa información y eso sería lo ideal, ¿verdad?